Hoy vamos a hablar de asma, que es una patología muy importante, muy prevalente. Se calcula que hay más de 300 millones de personas que la sufren a nivel de todo el mundo. Y que es una patología muy conocida que afecta a los bronquios, no a los pulmones, a los bronquios, que son los tubos por los cuales se conduce el aire para llegar a los pulmones, y en los cuales se produce una inflamación y una hiperreactividad, es decir, un aumento de la capacidad de contraerse. Los bronquios normalmente se abren o se cierran de acuerdo a las necesidades que uno tenga de oxígeno. Cuando uno hace un ejercicio, por ejemplo, se abren los bronquios, entra más aire, entra más oxígeno y uno tiene mayor capacidad para poder desarrollar esa actividad. Y en otros momentos está normal. En el asma hay una hiperactividad de ese bronquio, con lo cual se produce una contracción mucho más intensa. La inflamación, más esa contracción, más una secreción aumentada de moco, que son las tres cosas importantes que ocurren en el asma, hacen que el diámetro de ese cañito por donde pasa el aire sea más pequeño. Y eso genera la sensación de falta de aire que tiene el asmático. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener un asmático? Justamente esos: falta de aire y la sensación de que el aire no entra. Esas son las crisis, es lo más conocido y lo más fácil cuando uno tiene que hacer un diagnóstico. Pero muchas veces los síntomas son otros. Cuando el asma es más leve, por ejemplo, aparecen cuadros muy reiterativos de tos, o sensación de pecho oprimido, o bien la sensación de que hay un aire que queda como atrapado dentro del bronquio y dentro del tórax y no puede sacarlo. Esos síntomas hacen que muchas veces cueste hacer el diagnóstico porque el paciente no consulta, porque no lo asocia con una patología y le parece que es algo normal. Esa sensación de opresión torácica, la sensación de falta de aire, la tos, el cansarse ante una actividad física, el poco descanso nocturno, tos nocturna, son síntomas que equivalen a un broncoespasmo, pero que muchas veces uno no lo puede detectar. Por eso es importante estar atento y hacer la consulta en su momento con el médico especialista. Un punto importante es que a veces cuando hay diagnóstico, el asma es subvalorado, tanto por el médico como por el paciente. Y entonces cuando se siente mal, hace un disparo del clásico broncodilatador o dos. Pero cuando esto se repite y pasa 2 o 3 veces por semana, implica que hay una inflamación de base que sigue, que persiste y que me sigue dando los síntomas, lo cual implica que está maltratado. Y el paciente se mejora, pero en realidad la patología sigue evolucionando. Con lo cual quiere decir que también tiene que consultar para ajustar la medicación que le corresponda y no usar el medicamento que se usa solo para la crisis, sino también usar el medicamento preventivo, que por ahí es el más importante porque evita los futuros cuadros de falta de aire con falta de oxigenación a nivel de todo el organismo. La mayoría de veces los asmas son alérgicos. La mayoría de veces son alérgicos, por lo cual es importante la consulta al especialista. Y muchas veces se coexiste con otras patologías alérgicas, fundamentalmente los que son de la vía aérea superior. Rinitis va junto con asma, rinosinusitis o rinoconjuntivitis, y una patología se asocia a la otra. Es decir, si un paciente presenta asma y rinitis, mientras no tenga un buen tratamiento de la rinitis, el asma va a ser más difícil de compensar y viceversa. Entonces, en base a esto, lo importante es tener en cuenta el diagnóstico precoz, y eso se hace con una consulta al médico especialista. El diagnóstico es muy fácil en general, salvo algunos casos más específicos, pero es con el cuadro clínico y un estudio que es la espirometría. La espirometría es un estudio de función pulmonar donde se miden los volúmenes y las capacidades en un aparato, y eso nos da la idea de lo que está pasando con ese bronquio y cómo reacciona ante distintos estímulos. Hecho esto, los tratamientos, además de lo que son los aerosoles, fundamentalmente son corticoides locales de absorción prácticamente nula y que son preventivos, y broncodilatadores de acción larga para prevenir y de acción corta para salir de la crisis. También es importante, recordando que es un paciente alérgico, el tratamiento con inmunoterapia específica, es decir, las clásicas vacunas de la alergia, con lo cual se produce prácticamente una mejoría y hablamos de una curación, entre comillas, porque el paciente siempre tiene una base predisponente, con disminución de crisis y disminución de necesidad de medicación durante mucho tiempo. Entonces, tengamos en cuenta sensación de opresión torácica, tos ante ejercicio, tos nocturna, sensación de carraspera que a veces genera después esa sensación de falta de aire, cuadros donde uno siente silbidos en el pecho, esos silbidos significan el espasmo de ese bronquio,
Ante esa situación, consulta al especialista en alergia para hacer un diagnóstico precoz de asma y evitar complicaciones.